Muy bien, ahora sí. Ha estado un poquito lento hoy día el Teams. Teams. Ya. Entonces, vamos con esta segunda. Menos mal que tiene un numerito porque son varias. Y esta cosa de acá, no sé por qué, no me deja. Ahí la vamos a pescar y la vamos a dejar ahí abajo. No sé por qué no me da la opción de cerrarla o de minimizarla. Ay, pero aquí. Ahí está. Ya. Muy bien. Esta es la segunda clase de approach, ¿cierto? O la segunda clase de preparatoria para que ustedes realicen sus trabajos, ¿ya? Cada una de estas cosas ustedes ya las saben, yo estoy segura que ustedes ya la manejan, ¿cierto? Por lo tanto, son recordatorios de fisiología, de fisiopatología, que ustedes ya deberían saber, pero que de una u otra forma a veces a uno se le pierden estos conocimientos, ¿cierto? Entonces los traemos a colación hoy para que ustedes puedan desarrollar las diferentes actividades que yo les he mandado. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí diferentes tiempos de reparación de los tejidos musculoesqueléticos. Muy bien, vamos a empezar primero por uno que nos atañe, que es la musculatura. ¿Qué pasa con la musculatura? Generalmente la musculatura se rompe, ¿ya? Cuando tiene una alteración, se rompe. Profe, no Hay, se ve la diapo. ¿No se ve? No, profe, no se ve. Ya, espérense, voy de nuevo. ¿Y por qué no se ve? Aquí. Ahí voy. ¿Ahora? Sí, Ya, profe, se ve ahora. ya. Ya escuché, ya escuché. Ahora sí, muy bien. Muy bien. Ahora sí, chicos. Muy bien. Tiempos de reparación de diferentes quejidos, músculos esqueléticos. Y vamos a inmediatamente a los músculos, que son los tejidos que más nos atañen, ¿cierto? Los músculos generalmente se alteran y les pasa algo que nosotros conocemos como desgarro, ¿cierto? Este es el diagnóstico, el músculo se desgarra, así se rompe, así se altera, así se entra en trauma, ¿cierto? Desgarro, bueno, algún día voy a terminar de escribir desgarro, ya, pero ustedes saben que dice desgarro, ¿ya? Y este desgarro puede ser muy pequeño o puede ser muy grande o masivo, tiene diferentes clasificaciones, ¿ya? Es importante que nos acordemos, ¿cierto? Las clasificaciones de los desgarros, vayan a buscarlo por ahí, ¿cierto? Cuando es solo fibrilar, cuando es por un fascículo, es diferente. ¿Por qué? Porque la zona que se fue alterada también cambia. Entonces es importante que nos acordemos cómo es que se altera. Ahora, ¿dónde se desgarra? Se puede desgarrar en el vientre muscular, se puede desgarrar aquí en el vientre, en la unión musculotendínea, que es absolutamente distinto, o se puede desgarrar entre fascículos, ¿ya? Es decir, también donde se desgarra nos va a dar diferentes tipos de sintomatología, va a cambiar un poco, ¿ok? Lo primero que ocurre, como se desgarra, esto va a producir una hemorragia, por lo tanto, la mayoría o casi todos los desgarros generan un hematoma, el llamado moretón, ¿cierto? A mí no me pegaron, pero se me produjo un moretón. Ah, entonces eso significa que acá tiene un hematoma, ¿ya?
En este caso es un hematoma. Yo tiendo a pensar que el desgarro de las fibras fue masivo acá, en cambio acá tenemos uno que es mucho más específico, ¿cierto?, de la zona aductora. Muy bien, entonces lo primero que encontramos es el desgarro o ruptura de tejido, se produce inmediatamente una necrosis de las miofibrillas, ¿cierto? Y nos encontramos con el famoso hematoma, ¿ya? Inmediatamente al hematoma encontramos aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque se genera una reacción celular inflamatoria y entramos a la primera fase de reparación, que es la fase inflamatoria. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos la primera fase inflamatoria, tenemos el hematoma, está la ruptura con mucho sangrado, ¿cierto? Y como hay mucho sangrado, se va a empezar con la reabsorción de este tejido necrosado, ¿ya? Inmediatamente, después del sangrado, empieza esta reabsorción, es decir, todos estos capilares que se rompieron, ¿cierto? Se empieza a reabsorber este tejido y empieza un sistema o un nuevo proceso que nosotros ya lo vimos, que se llama la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos para producir cierto nuevo tejido. Lo primero que se produce es la angiogénesis y es la primera etapa del proceso de proliferación. Ahora, ¿qué se genera acá? ¿Cierto? Una producción de nuevos capilares o la angiogénesis, aumento de la área de tejido conjuntivo, ¿cierto? Debido a una regeneración inmediata de miofibrillas, que esto está mediado por la angiogénesis. ¿Qué tipo de sustancias vamos a encontrar aquí que están, ¿cierto?, ayudando o están potenciando esta generación de nuevos capilares? La sustancia fundamental y los fibroblastos, ¿ya? Los fibroblastos producen una matriz tipo gel. Esta matriz tipo gel es de color blanquecino y va a empezar a rodear al tejido conjuntivo que se encuentra, ¿cierto?, produciéndose. Este tipo, matriz tipo gel, le vamos a llamar, ¿cierto?, en la primera parte de la cicatrización, que es la última parte de la reparación. ¿Qué se puede producir? Fibrosis y o cicatrización, cualquiera de las dos. ¿Ok? Vamos a ir relativamente rápido porque tenemos que repasar todos los tejidos, chiquillos. Entonces, en el músculo, la fase proliferativa, que ya dijimos que se caracteriza por la angiogénesis, lo primero que ocurre es la epitelización, ¿ya? Segundo, una fibroplasia, que es producción de colágeno. Transformación de colágeno 3 en colágeno 1. ¿Por qué 1? Porque el 1 es más fuerte y es el que requiero, ¿cierto? ¿Cuál es el más común en la musculatura? Tenemos de ambos, tipo 3 y tipo 1. Pero el tipo 1 en este caso es más fuerte y por eso, ¿cierto?, se produce la transformación en este periodo, porque voy a requerir más de este tipo. Aumento de la fuerza tensil de la musculatura. Se va a producir finalmente una contracción de la herida o del hematoma por la reabsorción generada o mediada por los miofibroblastos y la neovascularización, que es lo más importante, o la angiogénesis, creación de nuevos vasos para producir la nutrición de ese nuevo tejido. Después tenemos una etapa de reparación propiamente tal. La reparación propiamente tal, ¿cierto?, bastado por que se empiezan a producir puentes de unión en la cicatriz o en el tejido fibroso. Estos puntos de unión dan lugar a una cicatriz definitiva, ¿cierto?, a medida que las fibras conjuntivas se van ordenando, ¿ya? Transformándose, lo que yo les contaba, en este tejido fibroso blanquecino. Entonces, tenemos primero la migración de las células, ¿cierto? Estas que están acá, perdón, estas que están acá. La migración de las células satélites
Después se produce la proliferación celular, después viene la alineación u ordenamiento de estas células satélites. Finalmente se produce una fusión de mioblastos, que son nuevas células generadas, ¿cierto? Síntesis y reunión de las miofibrillas, y finalmente tenemos el proceso reparativo completo, ¿cierto? O una fibra muscular regenerada. ¿Ok? Ahora, este orden que ustedes ven acá de las fibras siguen una ley, que es la ley tensil o la ley de las fuerzas, que es la ley de Wolff. Lo vimos en biomecánica. La ley de Wolff dice que la tensión o la mayor cantidad de resistencia es directamente proporcional a la dirección de las fuerzas. Por lo tanto, las fibras se van a reordenar de acuerdo a cómo las requiere el músculo. Y esto es re importante, ¿ya? Porque en la última fase de reordenamiento de las fibras está recomendado la asistencia activa. ¿Por qué? Porque entre más yo pida controladamente este músculo, ¿cierto? Una actividad, este reordenamiento, ¿cierto? Va a ser mucho más coherente a la actividad de ese músculo. En cambio, si lo dejo demasiado en reposo, las fibras van a tender, ¿cierto?, a reordenarse, pero no tan eficientemente si lo hacemos con respecto a la actividad muscular. Muy bien. Finalmente viene el proceso de remodelación, y en este proceso de remodelación, ¿cierto?, se produce una reorganización del tejido que ya se encuentra reparado, que ya se encuentra alineado. Hay que tener cuidado porque estas líneas, recuerden que son de menor calidad en un principio que las fibras propiamente tal, por lo tanto pueden producir un acortamiento de la zona muscular. Por lo tanto, la llevada a la actividad natural de este músculo debe ser progresiva en el tiempo, de menos a más, ¿ya? Porque vamos a tener un músculo acortado, donde la flexibilidad y la capacidad de tensional de este músculo, no de contracción, sino que de tensión o de ¿cómo se dice? De oponerse a la tensión va a estar disminuida, eso es. El tono, obviamente, después de haber pasado por un proceso de trauma, va a estar aumentado, así que también ojo con aquello, ¿cierto? Entonces, músculo con fibras acortadas, no muy flexible, ¿cierto?, donde se puede contraer, pero la elasticidad se ve alterada. Por lo tanto, mis objetivos van a ir asociados a regular el tono muscular, propender a la elasticidad, disminuir el acortamiento. Ahí tengo mis 3 objetivos, ¿cierto?, cuando tengo una alteración de tipo muscular. Muy bien, resumen. Entonces, lo primero que ocurre es el desgarro. Y aquí ustedes tienen que ir a buscar clasificación del desgarro. Pum, pum, pum. De acuerdo acá, de acuerdo a la zona y de acuerdo a la cantidad de fibras. Muy bien, eso lo van a buscar ustedes. Las fases. Tenemos fase inflamatoria y fase de reconstrucción celular. La fase inflamatoria es inmediata, ¿cierto? Inmediatamente, y se va traslapando con la fase de reconstrucción celular, que comienza al tercer día. Lo más importante aquí es la síntesis de colágeno tipo 3, que es el primer tipo de síntesis de colágeno que se produce. Y esto es importante porque media la maduración de células de Mauro, que son las precursoras de los mioblastos que penetran el famoso colágeno, ¿cierto?, generando esta proliferación de tejido conectivo. La síntesis de colágeno me va a producir una invasión del foco de lesión por este colágeno que se produjo. ¿Entre qué días? Entre el 5º y el 7º día, ¿ya? Aquí vamos, día 3, día 5, día 7. Muy bien. ¿Y qué se produce acá? Los mioblastos que están acá junto con el colágeno se ordenan, ¿cierto?, junto con los miotubos. Este proceso es más largo y se demora una semana. Al llegar a la segunda semana,
estamos terminando la fase de reconstrucción celular y pasando a la fase de remodelación. Día 14, segunda semana. Es decir, para yo poder empezar una actividad, obviamente, si estoy en esta zona, mi tipo de tratamiento va a ser un tratamiento paliativo, ¿cierto? Voy a estar en una fase de máxima protección. Fase de máxima protección, ¿ok? Por lo tanto, todas mis técnicas van a ser asociadas a contribuir a que esta fase inflamatoria vaya hacia la fase de reconstrucción celular. ¿Hasta cuándo yo tengo este concepto puesto en mi cabeza? Una semana, miren, hasta el día 7. Del día 7 en adelante tengo que cambiar, ¿cierto? El tipo de tratamiento. Ya no va a estar en máxima protección, sino que de mediana protección. Por lo tanto, puedo empezar a la semana, yo puedo empezar a mover un desgarro. Obviamente lo voy a empezar a mover de manera controlada, con ejercicios o movimientos asistidos, ¿cierto? Tal vez no en el rango total. Como quiero que disminuya el acortamiento, mis ejercicios van a ir asociados más a propender a la elasticidad y flexibilidad, es decir, que los puntos de inserción se alejen más que se atraigan, por lo tanto no voy a hacer ejercicios de contractibilidad porque no se condice con la problemática, ¿cierto? Y probablemente voy a seguir ocupando, como esto se traslapa, algunas técnicas o herramientas de fisioterapia. ¿Ok? En la fase de remodelación, que es en la segunda semana, ya estoy en un proceso donde ya se reparó. Por lo tanto, ya estoy en una fase de mínima protección. La fisioterapia ya no es importante porque ya no estoy en fase inflamatoria. Si es que persiste dolor por acortamiento, podría estar ocupar alguno de los instrumentos analgésicos, ¿cierto? Y debería estar en fase de remodelación. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay regresión del colágeno en beneficio de las miofibrillas. Perdón, la invasión del foco de colágeno acá es de tipo Wonder, de tipo 1. ¿Por qué? Porque es más fuerte, ¿cierto? Este empieza entonces en el día 14 a regresar el colágeno y aumentar la cantidad de miofibrillas. Entonces, todos estos miotubos y mioblastos, todo este tejido se convierte en una miofibrilla, es decir, ya aquí tenemos tejido muscular, pero que carece de las características propias del tejido muscular. Es decir, si bien se contrae, está acortado cada uno de sus sarcómeras, por lo tanto no tiene mucha capacidad en la provocación por tensión, no es muy flexible, ¿cierto? Y la otra que era cierto, con un tono aumentado. ¿Ya? Muy bien. Al día 21, a la tercera semana, seguimos en fase de remodelación y propendemos a una cicatriz. Si nosotros no movilizamos en el día 14, esta cicatriz va a tender a ser muy fibrosa. En cambio, si movilizamos, va a ser una cicatriz mucho más flexible, ¿cierto? Donde va a estar siendo penetrada por el tejido muscular. Al penetrarla, se transforman en fibras musculares y en la medida que yo movilice igual o tratando de igualar la actividad del músculo, estas se ordenarán de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo o a la resistencia o a la carga. Y finalmente al mes ya logramos un proceso de cicatrización completa. Entonces, si esto lo transferimos a 10 sesiones, día por medio de un desgarro, yo tengo mi paciente por 3 semanas, es decir, 21 días. Yo lo dejo acá, antes de que se repare completamente. Por lo tanto, mi tratamiento de los últimos días es de indicaciones y de aquí toma tanta importancia dar buenas indicaciones, darle a entender al paciente, contarle, ¿cierto? Educarlo en que si bien va a estar terminando sus sesiones, ¿cierto? No significa
que haya terminado, ¿cierto?, su proceso de reparación propiamente tal. Muy bien. ¿Qué elementos van a incidir en la reparación del músculo? Bueno, ya contamos en el tamaño de la ruptura, si este paciente está propenso a infecciones o no, ¿ya? La capacidad de vascularización del tejido, generalmente los músculos, Marti, ciérrame la puerta, porfa. Los músculos, ¿cierto?, tienen mucha vascularización, fuerzas externas, movimientos pasivos continuos y contracciones concéntricas y excéntricas, ¿ya? La edad, enfermedades y la medicamentación, que generalmente hay que tener cuidado con los corticoides y los AINES porque a veces cuando yo los tomo en demasía, ¿cierto?, no van a dejar que el proceso de reparación aparezca, porque sin proceso inflamatorio no hay proceso de reconstrucción celular. Entonces, si yo bloqueo la fase inflamatoria con mucho corticoide, con mucho AINE, no voy a pasar al resto del cuadro. Tendones, tendoncillos, tendinopatías. Las tendinopatías. Primero, vamos a revisar de qué está hecho el tendón. Es muy elástico, es flexible, tiene mucha elastina y colágeno. ¿Colágeno de qué tipo? 1 y 3, de nuevo. ¿Qué tiene dentro? Mucha cantidad de sólido, muchos proteoglicanes o PG, ¿se acuerdan? ¿Cierto? O proteoaminoglicanos, que son los GAG. Agua, colágeno en un 70%, por eso lo hace tan importante, ¿cierto?, en este caso. El tipo de célula que genera el tipo de tejido es el fibroblasto. Y es el encargado, ¿cierto?, de dar lugar a la matriz, que es la estructura, ¿cierto?, más importante del tendón. Y por último, y este es un punto muy importante, pero muy, muy importante para nosotros, es que la vascularización no nos acompaña en el tendón. Pobre, ¿ya? Muy difusa, ¿ya? Tenemos dos tipos, una que son puntitos que van directamente a una zona y la otra que es en rama, ¿se acuerdan? Que genera diferentes ríos, ¿ya? Lo otro es la imbibición a través de las mismas capas, como el paratendón, pero lamentablemente no todos los tendones tienen paratendón. Entonces, tenemos irrigación que es puntual en una zona, aquí, y la otra que es una verdadera red, si este fuera el tendón, ¿cierto? Es ahí, ahí. Y otra que es una verdadera red de imbibición. Y esta otra, ¿cierto? Si este de abajo fuera el tendón, que son varios puntos de irrigación. Lo vimos también en biomecánica, ¿lo recuerdan? Dos tipos de vascularización. Igual, como sea, mala. No tienen buena vascularización. Lo que para nosotros también es muy malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tendones, al tener menos vascularización, su capacidad de reparación con respecto a los otros tejidos es menor. Entonces, ¿tiene una red vascular de nutrición y metabolismo? Sí, pero esta es deficiente. Las células más importantes que sintetizan la matriz celular van a ser los fibroblastos. Extracelularmente nos encontramos con colágeno tipo 1, porque soporta muy bien las cargas tensiles, sustancia fundamental que está en la matriz, ¿cierto? Y elastina. Tenemos mecanorreceptores, que esto es muy importante, nos sirve a nosotros para saber esto y recordarlo, porque trabajamos con esto en el tratamiento, ¿cierto? Y mecanismos sensoriales. Por lo tanto, tenemos mecanorreceptores, que tienen que ver con la propiocepción, y los mecanismos sensoriales. ¿Los ocupamos? Sí. Cuando los ocupamos en el tratamiento, para recordarle a este tejido que debe vascularizarse, no puedo, vascularizarse para poder repararse. Esta estructura también es propia para los ligamentos, con la diferencia que los ligamentos se embeben mucho más porque están muy cerca de la cápsula. Bien.
Entonces, esto solamente para acordarnos del colágeno, ¿cierto? Que está formado por una triple hélice, por lo tanto, esto le da la firmeza a las fuerzas provocativas tensiles. Los tendones están formados por un epitendón, por un paratendón, ¿cierto? El epitendón es el tendón propiamente tal, ¿ya? Y van recubiertos todos estos fascículos primarios por una delgada capa de tejido conectivo. Esta delgada capa es el epitendón. El paratendón es una capa que lo recubre. Tenemos también un mesotendón, que es una capa un poquito más fuerte, ¿cierto? Cuya función principal es la inhibición del epitendón. ¿Cuándo aparece el mesotendón? Cuando el tendón no tiene paratendón. Parece trabalengua. Ya. Los tendones, la mayoría de los tendones, en todo caso de las extremidades, tienen paratendón, ¿ok? Y su función principal es disminuir la fricción, ¿ok? Y el contacto con las otras estructuras que están alrededor del tendón. Y esta capa es una capa de tejido conectivo que es mucho más gruesa, es una capa facial, ¿cierto? Pero es de protección. Este paratendón es muy importante porque tiene mucha elastina, por lo tanto le da también la capacidad tensional al tendón. Cuando yo tengo un epitendón que tiene paratendón, hablamos de un peritendón, ¿ya? Que se produce este peritendón cuando se produce, cuando yo tengo zonas de alta tensión. Cuando hay alta tensión, se engruesa el paratendón, ¿cierto? Se enastomosa con el mesotendón y tenemos un peritendón. Es una zona que es mucho más densa, ¿cierto? Y que impide la lesión. ¿Dónde se encuentra? En las zonas donde el tendón, entre comillas, tiene relación de fricción con los huesos, es decir, inserciones, por ejemplo, en las poleas también, sobre las superficies sinoviales, sobre las bursas, con su fin final, ¿cierto? Es de disminuir la fricción o roce. Ahora, el peritendón dijimos que daba la tensión, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es lo que aguanta, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Generalmente, si yo subo o estiro un máximo de un 4% del total de la elongación normal del tendón, es decir, yo elongo normal el tendón y le pido más allá, hasta un 4% más, no le pasa nada, no sufre ningún tipo de lesión, las fibras vuelven a su posición inicial y los puentes transversos que se encuentran entre los tendones, ¿cierto? No se rompen. Recuerden que entre los tendones, si este fuese el paratendón, y aquí tenemos el epitendón con su mesotendón, existen unas cuerdas que son los puentes transversales, ¿cierto? Que mantienen el movimiento entre los tendones, entre medio aquí hay líquido, ¿cierto? Pero que finalmente también mantienen la relación entre entre los epis y los paratendones. Esos son los puentes transversos. Bien. Cuando yo aplico una tensión mayor del 5% de la longitud o la capacidad natural de elongarse de su punto final de elongación más un 5%, se empiezan a producir una lesión de la fibra, ¿cierto? Y la lesión es directamente proporcional al porcentaje que se tense, ¿ya? Y obviamente también al tiempo en que se produzca esta tensión. Si yo le subo del 5 al 8 o al 12%, es irreversible, es decir, se rompe el tendón, ¿ya? Para evitar la ruptura, el tendón se mantiene en un equilibrio entre formación y degradación tisular de todas sus componentes. Cuando yo provoco el tendón, ¿cierto? Por ejemplo, en el deporte, con el colágeno va a aumentar su capacidad o su cantidad dentro del tendón, mejorando la resistencia del propio tendón, lo que nos lleva, ¿cierto? De nuevo al trabajo que se debe realizar, ¿cierto? Cuando se produce una ruptura de estos.
Si nosotros disminuimos, ¿cierto?, la exigencia, obviamente predominará más el proceso de reabsorción que el de formación de estructuras. Por lo tanto, se va a perder el equilibrio, ¿cierto? Y se va a producir una degradación de los elementos de la matriz extracelular, generando un tendón débil. Por eso que es tan importante no caer en el desuso o en la inactividad. ¿Qué es una tendinitis? La tendinitis es un estado inflamatorio de un tendón, ¿ya? Mi pregunta, para que ustedes la busquen, ¿y qué es entonces una tendinosis? ¿Ya? Les va a llegar tendinitis, tendinosis, el paciente le va a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Y ustedes van a tener que decirle, ah, es esta. Entonces tienen que buscar, ¿qué es una tendinosis? ¿Cuáles son las variables de una tendinitis? ¿Dónde se produzca? ¿Cuánto tiempo esté? ¿Y qué la produjo? ¿Por qué se puede producir una tendinitis? Cuando yo nunca he hecho nada y me voy a hacer deporte. Entonces, el cuerpo que dice, me están provocando, yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque siempre estuve en un proceso de inactividad, el proceso de reabsorción fue mayor que el proceso de activación, ¿cierto? Por lo tanto, mis depósitos de colágeno están caídos, mi resistencia es menor. Errores del entrenamiento en deportista, esto también es súper común por sobrecarga. Aquí habla del porcentaje, 54% por alteración, ¿cierto? Y el mayor porcentaje en la unión músculo-tendínea, es aquí donde se produce la mayor debilidad. La mayor incidencia de las tendinitis ocurre en edad temprana. ¿Qué pasa cuando el paciente le da una tendinitis, pero tiene más edad? Por ejemplo, sobre 40, sobre 50, recuerden que el envejecimiento empieza sobre los 30, ¿ya? Entonces, a todo lo que dice acá, si usted tiene un paciente, dueña de casa, que hace siempre los mismos, ¿cierto? Los mismos gestos, yo podría pensar que las problemáticas de envejecimiento ocurren por modificaciones estructurales o bioquímicas. Y aquí tenemos pérdida de agua, es muy importante tomar mucha agua. Pérdida de fibras elásticas. Ya dijimos que el tendón era muy importante que fuese elástico, por lo tanto, si pierde fibras elásticas, el paratendón va a ser más rígido. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil que se rompan los puentes transversos. Esto disminuye su capacidad de producir células de fibroblastos, ¿cierto? Y aumenta la zona sólida, es decir, los GAC. Por lo tanto, va a ser otra vez menos tensil, mucho más rígido, menos adecuado a las fuerzas externas. El envejecimiento también se asocia a una ausencia de una enzima que se llama estromeliesina, pero antes de eso vamos acá. El envejecimiento se asocia también porque hay fibras, ¿cierto?, del músculo que se alteran y que son de menor resistencia mecánica a la sobrecarga. Y obviamente esto hace que tenga menor adaptación al entrenamiento. El tipo de colágeno ya no va a ser tipo 1, ¿cierto? Ya no va a ser el más fuerte, por lo tanto encontramos otro tipo de colágeno, harto tipo 3, pero también, ¿cierto?, harto tipo 2 también. Colágeno tipo 1, que es el más fuerte, es el que menos se observa. La electromielesina, que es lo que yo les contaba, ¿cierto? Es una enzima que es reguladora del control del recambio de la matriz celular, es decir, de lo que yo les contaba anteriormente. Y esto produce una alteración, ¿cierto?, en la celularidad, en la síntesis de células, eso es, y en el proceso de remodelado natural. Y aquí, ¿cierto?, habla de un estudio de cómo hay algunos estudios que en las lesiones de supraespinoso y de tendón aquiliano, que son muy comunes, las más comunes, ¿cierto?, por sobrecarga,
en pacientes más añosos, de 40 años en adelante, 30 y tanto en adelante, la electromielesina está baja. Bien, entonces, la tendinopatía se caracteriza por ser, o puede ser, traumática, es decir, producto de un golpe, una contusión, un trauma, siempre va a ser inflamatoria, puede ser degenerativa y luego ser inflamatoria, es decir, por sobrecarga, pero finalmente siempre va a terminar en ruptura. Entonces, fase traumática o la primera fase, cuando se produce por un microtrauma o por una ruptura producto de una lesión. Generalmente la alteración se produce por un golpe directo o por una microtrauma a repetición, cualquiera de las dos, ¿ya? Y lo que se lesiona son los puentes transversos que conversamos todo este rato anteriormente, se rompen, entonces se rompe la relación, ¿cierto?, entre el paratendón y el epitendón. Estos puentes transversos están construidos de tropocolágeno, ¿cierto?, lo que genera la ruptura de los fascículos de colágeno. Si ocurre primero una fase traumática, pasamos inmediatamente a la fase inflamatoria. También puede ser que el tendón se inflame sin que haya un microtrauma, sino que haya un sobreuso. Entonces también podemos empezar por esta fase inflamatoria. El problema es celular acá. Se produce la necrosis celular, en este caso de los fibroblastos, que va a ir asociado a una alteración de membrana celular. Aquí hay una producción de ácido hialurónico que genera una gran cantidad de proteínas llamadas prostaglandinas. Esto produce un aumento de la cantidad de sólidos que anden dando vuelta dentro de la matriz celular, ¿cierto?, de el tendón. Al mismo tiempo, se genera un fenómeno de infiltración celular a cargo de los macrófagos que van a ir a limpiar todos los excesos de desechos generados por el proceso inflamatorio. Estamos hablando del proceso inflamatorio normal y natural. Luego de los macrófagos aparecen los mastocitos y los granulocitos. ¿De qué son responsables estos dos? Producción de histamina, serotonina y prostaglandinas, los cuales producen la angiogénesis. En este caso, como no hay una gran cantidad de vasos, estos vasos, los que hay, van a tender a dilatarse. ¿Por qué? Porque como no tenemos una posibilidad de aumentar la cantidad, aumentamos la calidad de la irrigación, ¿ya? Y de esto es encargado la prostaglandina, la histamina y la serotonina, que es una hormona, ¿ya? En esta fase aparece el edema. ¿Por qué? ¿Por qué apareció líquido? Porque al aumentar el soluto, ¿cierto?, la cantidad de líquido que se extravasa de la célula va a ser mayor, ¿ya? Y este edema genera una compresión de los capilares contenidos en el endotendón, ya se los dibujé, ¿se acuerdan? Que eran estos que parecen ramitas. Ay, ¿por qué no están? Aquí están. Estos que parecen ramitas, que no son muchos, ¿cierto? Se van a ver finalmente comprimidos. Aquí van, ¿cierto? Generando un fenómeno isquémico que se llama hipoxia tisular. Esto va a generar una disminución o desviación del metabolismo hacia la vía anaerobia, porque no voy a tener, ¿cierto?, vascularización, generando mucha acidosis y una, ¿cierto?, negatividad del pH, que va a favorecer a la activación de enzimas proteolíticas agravantes del problema. Es decir, lamentablemente, el proceso inflamatorio en los tendones no tiene un buen
no tiene un buen final, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Lamentablemente, se va a producir una compresión de los capilares, va a producir esta hipoxia, la hipoxia va a aumentar la acidosis dentro del tendón y esto va a producir, ¿cierto?, una activación de estas enzimas que van a producir una mayor inflamación. Ahora, si uno entiende este tipo de inflamación, va a evitar el círculo vicioso, claro. Entonces vamos a lograr llevar a una fase de reparación, en que estos granulocitos produzcan colagenasa, que va a ser la encargada de desdoblar el colágeno y finalmente va a producir la disminución de la resistencia del tejido y va a llevar al proceso de remodelado. ¿Cuánto se demora? 2 semanas. Y se caracteriza por una revascularización del tejido. Entonces, en la fase inflamatoria en el tendón es importante, aunque de manera controlada y pasiva, movilizar para evitar la acidosis, ¿cierto? Y propender a que pase al proceso de reparación. No basta solamente con poner ultrasonido, sino que hay que hacer una movilización pasiva muy temprana, ¿cierto? De este tejido. Ahora, ¿qué pasa si no pasamos a la parte regenerativa? Nos vamos a una fase degenerativa. Acá el problema vascular de isquemia se va a perpetuar en el tiempo, ¿cierto? Generando un tendón que va a crear una especie de cicatriz escleral, es decir, una cicatriz de muy mala calidad que fácilmente se puede romper y donde fácilmente el tendón puede volver, ¿cierto?, a alterarse. Desde el punto de vista mecánico, hablamos de un tendón absolutamente ineficiente. Ahora, cuando pasa aquello, es muy fácil que esa zona blanquecina que se produce por degeneración, por esta isquemia, ¿cierto?, llegue a una fase donde justo en esa zona el tendón se rompa, ¿ya? Ahora, al romperse el tendón no es como el músculo, sino que tardíamente, generalmente después de una semana, en el día 6, aparece el hematoma, ¿ya? Y que se consolida más o menos hasta el día 8. Al segundo mes se puede ver un tendón microscópicamente normal y microscópicamente un tejido vascularizado. ¿Ya? Entonces, en una fase de ruptura de tendón, generalmente vamos a encontrar que hay un coágulo, no hay cicatriz, ¿cierto? Pero que podría finalmente aportar a través de un coágulo a una disposición longitudinal del tendón que va a aparecer finalmente a la tercera semana, generando un nuevo tendón recién al segundo mes. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, algunos monitos donde podemos observar las fibrillas con las diferentes capas, ¿cierto?, los normales, y acá uno que está alterado, ¿cierto?, con sus colágenos desorientados, con las fibras separadas y con un endotendón, un mesotendón roto. Ya, cuando nosotros tenemos un traumatismo que se repite constantemente, la degeneración de las células del tendón y de la matriz son incapaces de madurar hacia un tendón normal, es decir, tenemos que hacerle reposo, o si no, se va a repetir la fase degenerativa, ¿cierto?, generando estas zonas o puntos donde esta cicatriz anormal
esclerosómica, ¿cierto? Donde el tejido es de una calidad de baja ralea, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Nos va a producir un tendón que no va a ser eficiente. Ahora, este proceso se caracteriza por una gran cantidad de grasa o de una sustancia mucoide y con una hiperplasia angiofibroblástica, es decir, se produce un aumento de la vascularización y de los fibroblastos, pero de manera deficiente, desordenada, asociada a esta sustancia grasa o mucoide. Ya. En los tendones que son más viejos, ¿cierto? Se ve estos mismos procesos degenerativos, pero que son indolores porque son propios del envejecimiento de la estructura. Bien, vamos a un repaso, síntesis. Entonces, entre los 0 y los 7 días estamos en una fase de máxima protección. La respuesta es la inflamatoria, es decir, en una semana. ¿Por qué se caracteriza? Tenemos proliferación de epitenón a 1 centímetro adyacente al sitio de reparación, altos niveles de factores de crecimiento, desarrollo de coágulo, aparición de macrófagos. La fuerza de reparación tendínea depende de las técnicas de tendorrafia empleada. Esto es en caso de que sea operado. Los objetivos clínicos, disminuir el edema, ¿ya? Deslizamiento temprano de los tejidos blandos, es decir, activación pasiva. Entre los 8 y los 28 días, es decir, de entre los 8 y el mes, recién estamos en un proceso de reparación activa. Se demora el tendón, ¿ya? Los fibroblastos recién pasan o producen colágeno tipo 1, conectan los cabos tendíneos, cubren el sitio de reparación, restauran la superficie de deslizamiento del tendón, disminuyen los niveles de fibronectina reabsorbiendo el coágulo y aparece, ¿cierto?, un sitio de reparación entre el día 10 y el día 15, llegando a reforzarse hacia el final de mes. El objetivo es la reparación diferencial de los tejidos y activo asistido, deslizamiento independiente de los tendones reparados. Sobre el mes, recién estamos pasando a una etapa de reparación propiamente tal y remodelación. El colágeno se sigue reforzando, se remodela, se ordena a lo largo de las líneas de tensión por la ley de Wolff, disminuyen los niveles detectables de factores de crecimiento, que es un factor inflamatorio, ¿cierto? Y nuestro objetivo es preservar el movimiento normal, modificación del tejido cicatrizar y recuperar recién la fuerza sobre el mes. Por lo tanto, fase de máxima protección de 0 a 7, fase de mediana protección de hasta el mes y sobre el mes recién es una fase de mínima protección. Aquí el tipo de tratamiento al final es de apoyo, ¿cierto? Mientras que en los otros es paliativo y en el segundo es reparativo, ¿ya? ¿Por qué se los cuento? Porque ustedes tienen que hacerlo eso en los cuadritos y después tienen que ir haciendo los análisis, ¿ok? Muy bien, me duele la garganta tanto hablar. Entonces, recuerden que todos los procesos de ruptura, sea de tendón, sea de músculo, van asociados a dolor, ¿ya? Por lo tanto, el dolor tiene dos tipos de explicaciones. El modelo mecánico, que habla de cuando se altera, ¿cierto?, el tejido colágeno, o cuando hay una compresión vascular o tisular, ¿ya? El modelo bioquímico habla de la irritación, ¿cierto?, debido a la hipoxia, y también habla de la alteración de los nociceptores o la hiperactividad de los nociceptores por concentraciones de los lactatos en los tejidos. Ok, el tratamiento. Aquí algunos objetivos: disminuir inflamación, favorecer cicatrización,
y rehabilitar al individuo. Recuerden que el dolor es tangencial. ¿Por qué? Porque siempre vamos nosotros uno de nuestros objetivos siempre va a ser disminuir el dolor. Pero yo primero tengo que saber cómo va este orden. ¿Cómo disminuyo el dolor? En la primera etapa disminuyo la inflamación. En la segunda favorezco la cicatrización. Y en la cicatrización y en la tercera, ¿cierto? Rehabilito. Entonces, este es un tendón en la segunda semana de alteración lesional, se ven todas las fibras desordenadas, y a la sexta semana, ¿cierto? A la tercera semana ya vemos un reordenamiento de las fibras de colágeno. Y con eso terminamos tendón. Vamos a las bolsas y las bursitis, bolsas serosas, bursitis. Las bolsas serosas son periarticulares, ¿cierto? Y van asociadas siempre a compresión por deslizamiento cizalla de los tendones sobre ella. Por lo tanto, son procesos inflamatorios de diferentes etiologías, dependiendo, ¿cierto?, si es por compresión o si es por cizalla. Las bursitis traumáticas son en general muy frecuentes y son sobre el 60% de los casos. Rara vez se dan solas, ¿cierto? Y generalmente va asociada a un microtraumatismo reiterativo por deslizamiento o cizalla de las estructuras vecinas, por actividad deportiva o por alguna lesión. Por ejemplo, reposición de una cadera, ¿cierto? O por una artrosis. Bien, la fisiopatología normalmente se altera, como les contaba, ¿cierto? Por inflamación, que es un aumento patológico del contenido del líquido de la bursa y se produce, y eso también es importante, un engrosamiento de las paredes, producto de la fricción. Este engrosamiento está producido por un tejido que no es un tejido de la mejor calidad, ¿cierto? Por lo tanto, va a generar una respuesta inflamatoria asociada que va a extravasar sus paredes, generando inflamación de estructuras que se encuentren aledañas, ¿ya? Este líquido que se encuentra adentro de la bursa es seroso y fluido, haciéndose mucho más denso cuando está inflamado. Entonces, ¿cuáles son las bursitis más comunes? Subacromial, aquiliana, trocantérica, pata de ganso, prerotuliana, isquiática. Ahí tenemos una bursitis prerotuliana, una olecraniana, un ganglión, ¿cierto? Que es un quiste sinovial, ¿cierto? Antes de los 15 quisiera hablar de una cosita acá, y antes de los tipos. Miren, ¿qué hago con una bursitis? Es una inflamación de la bursa, pero ya dijimos, se produce por dos cosas. Porque la comprimo o porque hago cizalla sobre ella. Cualquiera de las dos. Por lo tanto, para yo bajar la inflamación, tengo que disminuir la compresión, que generalmente es tendínea, es decir, yo tengo una bursa acá, tengo un tendón acá encima, y este tendón está tan tenso porque este músculo está contraído, porque aquí tengo una inflamación, que está generando una fricción tan fuerte sobre la bursa que la está inflamando. Y esta bursa, al inflamarse, genera una retroalimentación negativa sobre el tendón, generando mayor inflamación sobre el tendón. ¿Qué tengo que hacer? Para que este tendón deje de tensar, tengo que inhibir la tensión en la inserción del tendón, disminuir la contracción de este músculo para que los puntos de inserción se alejen, y eso va a generar una disminución de la tensión del tendón. Si este tendón no es una cuerda tensa, va a dejar de comprimir la bursa, y al dejar de comprimir la bursa va a tender a desinflamarse. Si esto lo hago constantemente, se convierte en un tratamiento de bursitis. ¿Qué pasa cuando hay cizalla sobre la bursa? Es el tendón que constantemente está haciendo esto sobre la bursa, cizallando, ¿cierto? Pasando constantemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar la inflamación del tendón
generar disminución de la contractividad del músculo asociado, soltar las fascias que ya se encuentran rígidas y tensas, generando disminución del espacio, disminuir la tensión en la inserción del tendón para disminuir la fricción y obviamente bajar la inflamación con fisioterapia. Y ahí tenemos, ¿cierto?, parte del tratamiento de las bursas. Ligamentos, y esto es lo último. Recordemos que el ligamento del 100%, 20% es celuloide, celulítico, y el 80% de matriz extracelular. De este 80%, el 70% es agua y el 30% son sólidos. ¿Ya? Y de estos sólidos, el 75% es colágeno, ya dijimos tipo 1, tipo 3, y el 25% otro tipo de proteínas y de glicoproteínas. Esto es el orden y este es el equilibrio. Del 20% de las células que lo componen, ¿cierto? La gran mayoría son fibroblastos y un poquitito de otro tipo de células. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de los esguinces? Que lo tienen los tendones. Vascularización. Lo bueno del tendón es que tiene, perdón, del esguince es que tiene mucha imbibición de líquido periarticular, es decir, desde la cápsula, y eso ayuda mucho. Las fases del proceso alterado es inflamación o sangramiento, de nuevo fase de proliferación y la fase de remodelación de la matriz. Se parece mucho a los tendones, pero es mucho más específico porque el tejido es mucho más pequeño. Entonces, el inicio es inmediato, es aquí cuando hacemos price, ¿cierto? Los días de reparación, es inmediato. La duración de la fase inflamatoria son 3 días máximo. Aquí diríamos que es un proceso agudo. Fase de tratamiento de máxima protección y el tratamiento es de tipo paliativo. ¿Ya? Las células que se encuentran predominantes en este tiempo son leucocitos, monocitos, macrófagos, linfocitos y mastocitos que se encuentran dando la hora ahí, ¿cierto? Dando la vuelta en la matriz extracelular. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar edema, hemorragia, retracción de los extremos del ligamento y todo lo que tenga que ver con el proceso inflamatorio, es decir, las prostaglandinas dando vueltas, ¿cierto? El efecto de la movilización, en este caso, y los primeros 3 días, es contraproducente, es decir, aquí inmovilizamos, pero son solo 3 días. ¿Qué pasa con el proceso de reparación del ligamento? Dura semanas, ¿ya? ¿Cuántas semanas, cierto? Vamos a suponer que hasta el mes, ¿ya? De reparación. Por ahí tengo una síntesis. Las células predominantes son los fibroblastos, los miofibroblastos y las células endoteliales, todas que van, una al ligamento, otra a la zona de inserción, ¿cierto? Y las células endoteliales también en las zonas de inserción. El hallazgo más importante en esta etapa es la síntesis de colágeno y vamos a ver una orientación desordenada o aleatoria de las fibras que recién se están reorganizando. El efecto de la movilización pasiva, asistida y activa controlada después de la tercera semana. ¿Ya? Entonces, antes de la tercera semana, pasiva, activa, asistida, y luego de la tercera semana, activa, controlada. La remodelación viene desde las semanas hasta meses, incluso menor que un año, pero podría durar. La célula predominante es el fibroblasto. El hallazgo es la remodelación cicatrizal, se reorganizan las fibras de colágeno de manera paralela, siguiendo la ley de Wolff nuevamente, y el efecto de la movilización siempre es beneficiosa. Estamos en un periodo donde la fase de tratamiento es de mínima protección, el tratamiento es de apoyo. En la parte de reparación, el tratamiento es reparativo. Muy bien. ¿Qué influye en la reparación del ligamento? El tipo
o la ampliación o amplitud de rotura, los grados de lesión vascular. En el paciente, el estado hormonal del paciente, el estado nutricional del paciente, algún tipo de enfermedad sistémica y la edad, porque con la edad disminuye todo lo que ocurría en el tendón ocurre en el ligamento. En el tratamiento, si hay presencia o no de cirugía, en cirugía se hace la aproximación de los extremos, se hace debridamiento del tejido necrótico, se estabiliza el foco y si no se produce la iatrogenia, ¿cierto? Tenemos un tratamiento exitoso. Si se produce la iatrogenia, porque la cirugía es muy agresiva, podemos producir devascularización y tensión de sutura. Si el tratamiento es con carga y movimiento, debe ser supervisado y progresivo, por lo general mejora la fuerza y aumenta la organización de las fibras, disminuye las adherencias. Ahí tenemos 3 objetivos: mejorar la fuerza, propender a la organización de las fibras, disminuir las adherencias. La movilización precoz se ha convertido en una práctica clínica habitual, es importante, y algunos estudios han demostrado que a la 3ª semana, ¿cierto?, es muy beneficiosa para la resistencia y la cicatrización final. Ok, la fase de cicatrización, fase de sangramiento o inflamación. Primero tenemos la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Las células fibroblásticas comienzan a aparecer. Entre la 3ª y 4ª semana se produce la fase de cicatrización. Los fibroblastos proliferan, se genera una mayor cantidad de dilatación de vasos. Recuerden que acá hay poquitos vasos, entonces no está presente la angiogénesis. Se produce una matriz densa de tejido cicatrizal, ¿cierto? Esta matriz cicatrizal al principio es muy viscosa, pero va perdiendo progresivamente su viscosidad y se hace más elástica dependiendo de la mediación del colágeno tipo 1. La base de remodelación puede durar hasta 1 año. Después que se logran los puentes, ¿cierto?, la matriz cicatrizal se contrae, es menos viscosa, se reordena y se rellenan los defectos de la cicatriz. La carga es muy importante, ya lo vimos, porque todos los estímulos mecánicos generan, ¿cierto?, una respuesta mecanoreceptora y propioceptora en los tejidos, sobre todo en los ligamentos, que tienen mucho que ver con aquello, por lo tanto tengo que producir movimientos y cargas progresivas, ¿cierto?, para que se remodelen. Ley de Wolf, recuerden. Y con esto, chiquillos, terminamos la... Ay, no se quiere escapar, quedó pegado. No, ahí se quedó pegado. No importa, a ver, voy acá. Ahí sí, está cargando. Vamos a ir mientras se carga. Está un poquito lento el Teams hasta ahora. Ahora sí, mucho mejor. Ok, entonces, chiquillos, es muy importante que ustedes, ¿cierto?, hagan la relación en los procesos de reparación, los tiempos de reparación de cada tejido y la tarea. Es decir, analicen las fases de tratamiento que van a venir la siguiente clase. La próxima semana hacemos 2 clases que también van a ser un poquito más... yo voy a ir como contándoles un poco de qué se trata para que ustedes puedan tener como el cuadro completo, la noción completa de cómo se hace el cruce de información con respecto a los tipos de tratamiento, ¿cierto?, de acuerdo a la condición del tejido. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que requieran conversar conmigo? Vean, por favor, chiquillos, lo que les subí en el Word para que tengan claritas las condiciones de trabajo y cualquier cosita, ustedes saben que yo estoy en el WhatsApp, me cuentan. Voy a detener la grabación y espero dudas, algo que me quieran conversar. Esto es un poquito complejo, medio fomeque, pero hay que hacerlo para que podamos entender lo que viene más adelante, que es la parte más entretenida, que es cómo yo hago las técnicas en cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas?
Ninguna, se fueron todos a almorzar, me dejaron sola, no importa, voy a ir a almorzar yo ahora. Vamos a detener la grabación.